La pequeña localidad de Rosario, que está ubicada en el departamento de Colonia, es escenario indiscutible de leyendas e historias mágicas. Se habla mucho de la Virgen del Rosario, esa Virgen que el 8 de diciembre del año 2000 lloró. Incluso las lágrimas que brotaron de su ojo derecho fueron vistas por muchas personas y por algunos medios que se acercaron al lugar. Pero la leyenda que hoy nos convoca habla de un puente de piedra y de una aparición. Algunos dicen que era una luz, otros dicen que era una persona. Lo cierto es que este fantasma, que pasaba por encima del puente de piedra, llamó la atención de todos los rosarinos. El fantasma del puente de piedra. Rosario es una localidad tranquila de Colonia, a lo mejor más conocida por su Virgen que por la calma asombrosa del arroyo que le da el nombre. Alguna vez fue un puerto importante, cuando el arroyo era tan profundo que podían recalar barcos que venían desde Argentina o desde Montevideo. Por eso todavía tiene un edificio de aduanas, ahora en ruinas, tanto como el escudo que todavía adorna la puerta. Anteriormente le decíamos el arroyo Colla y ahora los rosarinos le decimos el arroyo Colla. Pero es el arroyo Rosario que se conecta con el río de la Plata ya por Boca de Rosario. Es un precioso lugar, donde inclusive es un lugar de encuentro para los rosarinos. Hay una rambla muy linda donde van a tomar mate, a pasear, a bañarse en el arroyo. En la rambla donde la gente cruza el Colla por un puente de piedra. Un pescador viejo vio una noche repleta de estrellas, una luz pálida que parecía estar esperando algo. Cuentan que un vecino hace un tiempo atrás vio una luz, pasar una luz por sobre el puente y perderse en el monte. La oscuridad alcanzaba como para que la luz se viera clarito, pero no era tanta como para que el pescador no viera que sobre el puente de piedra no había gente ni nada que explicara aquella luz extraña. Todo estuvo bien hasta que la vio por segunda vez. Y ahí la comentó en el pueblo. Y en el pueblo chico, infierno grande, se supo inmediatamente que alguien había visto una luz sobre el puente. Hicieron muchas conjeturas, se rieron inclusive de él. Y el hombre se quedó tranquilo. Pero volvió otra vez un día 11, el día 11 es el día de la Virgen, y al atardecer, cuando en el momento justo que caía el sol, volvía a aparecer esa luz sobre el puente. Empezó a aparecer ahí, ¿viste? Pasaba por el puente, aparecía como un fantasma, como un ánima que comúnmente le llamamos. Y eso, bueno, y había consternación en toda acá la zona acá de Rosario. Como buen pueblo chico, la gente se enteró en apenas un rato de la curiosa luminosidad del puente. Y desde aquella tarde, una pila de gente se arrimaba a la rambla para ver si tenía la misma suerte que aquel pescador viejo. Y seguro se amontonaba tanto, porque era una novelería eso, a ver si lo podían ver, eso no lo podían ver. Entonces esto era, al final se transformaba como en una fiesta.
Y algo que llamaba a otros de otros lados venir a Rosario y ver este puente de piedra, que es famoso por muchas cosas, porque ahora no funciona el tren. Y esto es una belleza pasar el tren por esta zona acá, viste, a la estación, y ir y venir. Bueno, y la gente, ¿cuántas veces vino gente de todos lados acá? Y no fueron pocos los que efectivamente vieron nacer la luz cuando el sol caía. En poquito tiempo aquella luminosidad rara pasó a ser un atractivo importante para aquella gente que no tenía demasiadas diversiones en su propio pueblo. Cada 11 iban a verlo más gente, más personas. ¿Cuántos se concentraban acá más o menos? Mucha gente, había, yo no te voy a decir que habían miles, no, porque un pueblo, viste, pero a veces podían haber 200 o más personas, que es mucho para, viste, pero se amontonaban y capaz que habían más. Como si aquello fuese un espectáculo fascinante, que no hizo sino darle más belleza todavía a los ya lindísimos atardeceres de Rosario. Pronto no hubo gurí, o vecina, o parroquiano de boliche que no tuviera su propia teoría sobre qué podía ser aquella cosa. Algunas dicen que era como una luz redondita, que siempre iba avanzando. Otros dicen que era una luz que tenía cierta cadencia. Es una luz mala, decían algunos, mientras que a otros les parecía ver una sombra con luz. Y había quienes aseguraban que aquello era una persona que trataba de caminar. Hay gente que dice incluso que era como un holograma. Pero a nadie le parecía poco natural creer que seguramente aquella lucecita no era otra cosa que un alma en pena. Nadie se animó a arrimarse para saber, apenas mirar desde la rambla. Hasta que un día un par de muchachos decidieron seguirlo. Decidieron, viste, ver hasta dónde llegaba el punto de ver si lo encontraban o no lo encontraban. Quisieron destacarse por su valentía y se juraron perseguir aquella luz si tenían la suerte de verla sobre el puente de piedra. Nadie se animaba a seguir esta aparición, pero estos dos jóvenes sí. Ellos intentarían seguirlo para ver hasta dónde iba, pero quizás esta valentía les hizo olvidar que a solas en el medio de la nada, con este misterioso personaje, cualquier cosa podía suceder. Y como si estuviera respondiendo al llamado, la luz supo efectivamente acudir a la cita. Y cuando vieron pasar esa famosa luz, lo siguieron. De a poquito, mientras iban acercando, aquel arrebato de valentía juvenil se le fue extinguiendo y en el lugar fue quedando al principio una cierta inquietud, después incertidumbre. Y cuando ya estaban cerca, seguro deben haberse preguntado por qué se metieron en aquel lío. La luz parecía moverse despacito. De mientras los otros muchachos esperaban, intranquilos, la vuelta de los héroes de la tarde, hasta que la intranquilidad del principio empezó a volverse preocupación. Dos horas tardaron los muchachos en volver, agitados y con los músculos contraídos todavía de nerviosismo. Contaron su rara experiencia.
cada uno de ellos seguimos a la luz, que se vio de todas las formas que la gente lo dijo. Que de cerca parecía clarito una persona caminando, que a veces se les perdía de vista, pero al ratito volvía a aparecer. A veces paraba, nos esperaba y seguía caminando o moviéndose como un holograma. Y que caminaron con ella al mismo ritmo cansino. Y que de pronto aquella luz se detuvo. Y ahí él nos esperó, porque tenía forma de hombre. Hasta que los botijas decidieron acercarse de a poquito, paso a paso. De pronto y sin aviso, la luz se puso a brillar mucho más todavía, hasta que desapareció. A la mañana siguiente, muy tempranito, los muchachos se volvieron a juntar para ir al amparo de la luz del día, al lugar preciso donde la sombra se dejó de ver. Recorrieron nuevamente la vía del tren hasta donde habían dejado la marca, que supuestamente allí era donde había desaparecido esa luz. Apenas algunos pasos más y uno de los muchachos reconoció el lugar. Al principio les pareció que allí solo podía haber pasto y ramas secas. Uno de los muchachos encontró algo. Lo que encontró fue un pequeño montículo de la misma tierra que había ahí, tapando unos huesitos que todavía estaban un poquito afuera, semitapados, habían unos huesos. Quisieron convencerse de que aquellos serían huesos de algún animal del campo, pero no pudieron. Cuando fueron a contar su historia a la seccional, la policía les confirmó que aquellos eran huesos humanos. El que no era creyente se persignó, porque encontrarse, querido mío, adelante de un par de huesos humanos y no sabiendo quién es el dueño, es bravo. Otra vez el pueblo entero se largó a la aventura de las teorías. Hubo quienes recordaron a alguien que se fue del pueblo y nunca se volvió a saber de él. Pero por más intentos, investigaciones y teorías, nunca se llegó a saber quién había sido aquel personaje que obligó a repasar años de historia del pueblo y de personajes perdidos en la memoria. Rosario entero acompañó a los restos hasta su última morada en el cementerio del lugar. Y fueron preparaditos al otro 11 para volver a ver la luz. Y fueron al 11 del mes siguiente. Y fueron al día 11 del otro mes. Pero ya no había aparecido más, pues había encontrado el descanso que tanto buscaba ese ánima. Después de eso todo se tranquilizó, ¿viste? Es como que la persona muerta había entrado en un descanso real y que ya estaba tranquilo, entonces no tenía que pasar, lo que se aparecía como pidiendo que se le hiciera justicia, algo así parecido, ¿no? Bien decías que la gente de Rosario fue ese día 11 y el siguiente no vieron nada. Pero hasta el día de hoy, hablando un poco con ellos, parece que siguen yendo los días 11. Más allá que saben que posiblemente no lo vean. Claro, y si lo vuelven a ver, está bueno, digo, la idea de regresar ahí está bueno. Y seguramente como la gente de Rosario veía esta luz
buena, no luz mala en este caso, que pasaba por el puente. ¿Vos creés también que hay muchas luces buenas, que por ahí hay gente que dice que son luces malas, que hasta el día de hoy se siguen viendo, quizás porque estén buscando la manera de descansar en paz? Luces buenas hay, muchas. A veces, yo creo que muchas veces ni siquiera las vemos, pero estamos rodeados de esas luces buenas. Algunas buscarán descanso, sin duda, pero hay otras que como que se quedan rodeándonos un poquito, como esos ángeles que dicen que Dios nos manda para cuidarnos. Yo creo que sí. Y aún sin haber podido saber jamás quién fue aquel hombre ni cuál fue la tragedia que se lo llevó del mundo, seguro descansará tranquilo, sabiendo que la sombra con luz del puente de piedra dejó una huella importante en la memoria de Rosario. Cuentan que el fantasma del puente de piedra logró alcanzar esa paz que tanto añoraba, porque a partir de aquel día nunca más lo volvieron a ver. Pero hay algo que es evidente, y es que dejó este lugar impregnado de magia. Tanto es así que si usted se acerca un día 11 al caer el sol, seguramente se encuentre con muchas personas en este lugar. Quizás porque siguen soñando con revivir esas noches que gracias a este fantasma se tornaron especiales. Noches de encuentro, de fogón, esas noches mágicas que solo son capaces de sobrevivir gracias a las voces anónimas.